Rulo, te escuchamos. Bueno, a ver, algunos aspectos que se comenta poco del acuerdo con el fondo y quiero comentar. Bueno. Quiero comentar. Hay un capitulito que tiene que ver con el tema inflación. Primero estas proyecciones que hacen año tras año. El tema de la inflación, la primera preocupación que planteo es que dicen que tiene obviamente márgenes bastante amplios, del mínimo y el máximo que se espera son de 10 puntos la variación, 38 al 48% se habla de este año. Ahora, al año siguiente hay una baja de 3 o 4 puntos, y al otro año una baja de 3 o 4 puntos. O sea, el acuerdo nos está diciendo, acostúmbrense que van a vivir con inflación alta, en el mejor de los casos. Bajar de a 3 puntos la inflación en los niveles que tenemos, 3 puntos anuales, digamos, yo preferiría que bajemos de a 3 puntos mensual, digamos, de 4 pasemos al 1. Pero no es así como yo esperaba. Entonces ya hay una proyección larga de inflación que va a seguir persistente en niveles elevados. Uno podría decir, bueno, esto es parte del acuerdo, eso es una parte de la imposición, fue una negociación, ¿cómo habrán sido los términos de esta negociación con el fondo para llegar a poner eso en el documento? Cuando uno va a cómo se va a plantear la política inflacionaria, descubre, por lo menos desde mi punto de vista, descubre que en realidad es el gobierno el que está diciendo esto, porque es la política que ha seguido hasta ahora, porque dice inflación, se van a hacer todos los esfuerzos para coordinar, o continuar la coordinación voluntaria de precios con los sectores empresarios privados, es decir, para coordinar con los sectores privados la cuestión de precios y de ingresos, con el fin de lograr un incremento del salario real para fortalecer la demanda agregada. Toda esta última parte la conocemos. O sea, la primera, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la política? Coordinación voluntaria de precios con los sectores privados. Esto me suena a que es lo mismo que se hizo hasta ahora. ¿Qué significa voluntaria? Que estos acuerdos de precios que se hacen no son obligatorios, profe, son voluntarios. Se llama a Funes Rioja, se llama a Pagani de Arcor, se llama a Roca de Techín, si es que vas a incluir el tema de los insumos industriales, llamas a alguien del agro, por ejemplo el Consejo Agroindustrial, y dice muchachos, se ponen las pilas, no firmamos un acuerdito para que los precios, hagamos esto, nosotros hacemos precio cuidado a nivel de los hipermercados que también nos llaman, pero hacemos un esfuercito entre todos. Eso es voluntario. El gobierno es uno más, el convocante en todo caso, pero que no hay una obligación de la otra parte de cumplir con nada, es decir, ni el gobierno le impone como gobierno cumplir con esto. Bueno, a ver, para no hacerla larga, esto es lo que se hizo hasta ahora y falló absolutamente. Y estoy absolutamente convencido de que falla, porque del otro lado no hay ninguna voluntad de hacer esto, porque en esta inflación multicausal, como el gobierno sostiene que fue un éxito que el fondo se bajara, es decir, que la única causa era la monetaria, cuando se habla de la multicausalidad, yo me voy al otro lado y digo, no es que haya una causa, pero sí hay una causa principal. No es que haya una sola causa, pero sí hay una causa principal, que es que tenés un mercado donde hay sectores dominantes que son los formadores de precios en el país. Y que estos sectores siguen haciendo lo que quieren, y encima, cuando los sentás a una mesa, los sentás en forma voluntaria, que voluntariamente pongan eso. Eso creo que falla y va a seguir fallando. ¿Y qué otra herramienta tenés, digamos? ¿Cuáles son las alternativas? Porque claramente el gobierno eligió este camino, recorrió este camino, más allá de que puso en algún momento precios máximos, ¿no? Precisamente durante la pandemia, bajo la gestión de Paula Español, había muchos productos que habían tenido precios máximos. ¿Cuál sería la alternativa? Está claro que no está funcionando, ¿no? Claro. La alternativa sería, digamos, inclusive como del modo que se puso precios máximos, o como se planteó en su momento también, bajo la gestión de Paula Español, se legisló, en realidad fue una resolución por la cual iba a haber un seguimiento del encadenamiento de precios. De la estructura de costos. Que es un tema que nunca se toca, ¿no? Exactamente. Ahí la estructura de costos. Es la fórmula de la Coca-Cola, no la sabe nadie. Claro, no sabe la estructura de costos de las empresas energéticas, no sabes el costo de las empresas de alimentos, no sabes el costo de los bancos. Este miércoles va a venir a presentarte, te anticipo, Rulo, por si tenés ganas de estar, viene Álvaro García Linera,
Viene Amado Vudú a presentar el libro acá junto a Guillermo Uglietti, que es un libro sobre la ganancia de los bancos en América Latina. Yo esta tarde voy a estar con lo del libro de Alfredo Serrano en La Plata. Bueno. Con García Linera y con Kicillof. Bien. Sí, así que estoy siguiendo ese tema porque sí, es muy interesante el planteo de todo este sector, este grupo que está trabajando mucho estos temas. Efectivamente. Y me parece que uno de los temas claves pasa por eso, es decir, tener la decisión política y no la voluntad del privado de decir, bueno, voy a seguir todo el encadenamiento de costos. Los 3 casos que nombraste vos son clave y déjame referenciarlo por qué son clave. Hablaste de energía, estamos hablando de sectores concesionarios de servicios públicos. Hablaste de alimentos, estás hablando de sectores privados, pero que dominan sectores absolutamente estratégicos que tienen que ver con el consumo popular y con el ingreso popular, porque son los que le determinan alimentos. Y hablaste de bancos, que es el otro sector recontra clave, no solo porque es el principal involucrado en toda la fuga de divisas, sino que además es el que determina el costo financiero y la posibilidad de que ese sistema bancario, sistema financiero, te sirva para financiar la producción o te sirva para financiar la fuga de divisas. Lamentablemente, en los últimos años se dio esto último. Entonces, y esto ya lo digo desde una cuestión hasta personal y pasional. El día que escuche a alguien que me diga que este sistema, esto de los acuerdos voluntarios, desde el gobierno me digan, no funciona más, fracasó, esto no va, a partir de ahora el gobierno es el que toma las decisiones porque es el gobierno, nada menos. Ese día me vuelvo a enamorar del gobierno y me vuelvo a ser peronista. ¿Te enamoraste? No, digo, es atacar por izquierda esto al gobierno, no, es pedirle, muchachos, hagan más peronismo. Es decir, le están provocando un daño, una parte del cuerpo muy importante a la mayoría de la población con este tema de la inflación. Todo indicaría además que una vez que se aplique el acuerdo con el fondo, con la suba de tarifas, con la aceleración del tipo de cambio oficial, todo indicaría que son 2 elementos que van a llevar a la inflación, a la suba de precios, a la alza. No, amén de la situación una situación que no controlarse en absoluto, que la situación en Ucrania. A mí particularmente no me parece que sean sectores que incidan mucho en la inflación. Bueno, pero si te aumenta si vos tenés una carnicería y te aumenta 40% la tarifa de energía eléctrica. Pero tenés una inflación de 50 en general. Bueno, está bien, tenías una inflación de 50 el año pasado con una inflación con un aumento de tarifa de 9 puntos. El año pasado el aumento de tarifa fue de 9%. Sí, pero la mantiene abajo del nivel de promedio, no te tira para arriba, te tira para abajo la inflación eso. Daniel. Pero el componente, la pregunta es, el costo de esa carnicería, que antes que tiene que pagar un 40% más de energía eléctrica y tiene un consumo inelástico, porque no puede apagar la heladera porque se le pudre la carne, o sea, no tiene cómo ahorrar. Te doy una carnicería, un supermercado, un shopping o una empresa metalmecánica con la energía eléctrica. Ese costo de más, a alguien se lo tiene que trasladar. Sí, pero se lo traslada. Pero, a ver, si hablamos su ganancia. Hablemos en términos reales. Si antes pagaba 300 kilos de asado de luz, ahora va a pagar 250 kilos de asado de luz. 40% más caro la energía y 50 o 60% más caro el asado. ¿Y esos 50 kilos qué hace? ¿Los pone él? ¿Se los cobra los clientes? No, si los tiene, los recibe él. Si, te dije, pagaba 300 kilos de asado y ahora paga 250 kilos de asado. Porque el asado va a aumentar más que la energía. Por eso digo, no es que es inflacionario ese tema. Tenés una inflación tan galopante a un nivel tal que un 40% en realidad es le bajo del mal bolsillo al tipo que no fija precio de lo que vende. Ese sí lo va a perjudicar. Ahora, el comercio y en general la actividad económica no va a ser un efecto inflacionario. Si sube el kilo de asado, entra menos cliente a comprar carne. Sí, bueno, van a entrar menos clientes a comprar carne. Bueno, probablemente. Por eso, entonces pero no por el precio de la luz, digo, no es un factor que incida mucho. De todas formas, digo, me parece que el tema de la inflación sigue siendo el problema más grave, no resuelto, y que sí vas a tener un efecto favorable, seguramente, dependiendo del otro factor que pase con la actividad económica, pero como va a aumentar el precio, va a aumentar la recaudación en términos nominales. Entonces, por ese lado vas a llegar a un mejor resultado en el déficit fiscal. Sí, es probable.
¿Es positivo eso? No es positivo, porque va a ser por aumento de precios y no por mayor actividad. Digamos, sigo teniendo el tema de inflación como tema más relevante de toda esta cuestión, de todo lo que te indica a quién le provocas el daño y quién termina pagando todo esto. ¿Y eso no es un ajuste, Rulo? Mediante inflación. La inflación es el ajuste, no el acuerdo. Claro, la inflación es el ajuste. Eso es lo que sostengo. Y si no resuelve el tema del ajuste, y repito, hice todo este recorrido para decir, no te lo impuso el fondo. No te lo impuso el fondo, es la política que decidió el gobierno, y me parece que se está equivocando y mal por falta de decisión política para ir sobre los sectores que obviamente que lo vas a afectar a los sectores dominantes y vas a tener que enfrentarlo. Y sí, y es parte de la política, de la solución. Ahora, con respecto para diferenciar de estos dos planos, con respecto al fondo, coincido prácticamente en todo lo que dijo Aníbal Fernández en la entrevista, digamos, en el sentido, y le voy a agregar un argumento, en el sentido de que, bueno, no es para festejar, no es bueno, nos metieron en una situación que de alguna forma había que seguir adelante. Y ahí es donde yo agrego un elemento que Aníbal no tiraba. Digo, el seguir adelante en este tema, porque, como decía Daniel recién, la pelea sigue. ¿Con qué le dan mejores herramientas al gobierno? Un acuerdo de este tipo donde, digamos, evitó los males mayores y hasta ahí. No hay reforma profesional, no hay reforma laboral, no hay otro tipo de imposiciones más jodidas. Tenés un tema del déficit fiscal que ahora lo podemos decir 2 o 3 palabras aparte de esto, pero le da al gobierno las herramientas que, si toma las decisiones políticas, puede seguir avanzando y mejorando la situación social y la situación del propio gobierno políticamente, si toma la decisión. Con el default no las tenía. Con el default se le limitaban todas las posibilidades de este tipo de herramientas. Encima iba a tener un costo en cuanto a sufrimiento social y caída de la actividad económica que no iba a poder soportar, porque no lo iba a poder sustituir. Me parece que en esos términos esto es, y digamos los términos como responde, menos peor que lo otro, no mejor. Es malo, para mí es malo. Es malo, pero el otro era peor. Sí, era malo o peor. Néstor Kirchner asumió con default. Néstor Kirchner asumió con default. Tenía más que el default, lo que tenía Néstor Kirchner una decisión política que hoy no hay. Bueno, entonces, ahí estamos llegando a la primera conclusión. Por eso te digo, acá, y tampoco Néstor Kirchner asumió con default. Tampoco es cierto, digamos, no es cierto, y con 23% de los votos. Sí, claro, y el gobierno tampoco lo planteó así, pero digo esto porque para mí es una cuestión de principio importante, porque en economía hay una enorme falsedad. Cualquiera diga, esta era la única alternativa. Mentira, siempre. Nunca hay una única alternativa. Por eso. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Ahí no estamos de acuerdo. Eso además ese es el posibilismo, es el corazón ontológico del neoliberalismo. No hay alternativa. Por eso es el corazón ontológico del neoliberalismo. La frase que distinguió al gobierno que seteó el modelo neoliberal tal cual lo conocemos, que es el de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher le dijo a los británicos, no hay alternativa que esto. Y ahí cerró lo... Por eso, eso no hay alternativa, no existe. La política está para generar... Y la economía te presenta por lo menos 3 o 4 alternativas, como mínimo, 3 o 4 alternativas diferentes. Puedes hacer esto acá o puedes hacer lo contrario. Y puedes hacerlo con el medio seguro. Y además, dentro de lo que haces, decís qué cosa priorizar y qué cosa patear para adelante. Decís, bueno, resigno esta meta, pues la voy a lograr dentro de 4 años. Bueno, si la das vuelta, si no, esta meta es la principal, ya tienes otra alternativa más. Mira la cantidad de alternativas que tenés, y estoy hablando simplemente de un plano abstracto o hipotético. Entonces, el gobierno decide esta porque encuentra que dentro de las posibilidades y de la situación que el propio gobierno generó, era la alternativa más posible. Ahora, de todas formas, los desafíos para adelante quedan. Después de la aprobación del acuerdo, yo quiero ver, y voy a seguir planteando, qué se hace con el tema de la inflación. El tema del déficit fiscal, con estas condiciones, y si le sale bien el tema de la segmentación de los subsidios, porque, para decir algo, para arrancar nomás, 10% del sector de mayor poder adquisitivo va a perder todos los subsidios. Mi pregunta, ¿10% del sector de mayor poder adquisitivo tiene los servicios a su nombre o lo tiene los servicios de una empresa fantasma para no asumir ni siquiera el costo del
de ser el dueño y pagar bienes personales sobre la actividad. Y doy un ejemplo más claro. Barrio Parque, ahí al ladito de la televisión pública. ¿Cuántas de esas empresas, qué proporción de esas empresas están a nombre de empresas offshore? ¿A eso cómo le van a cobrar? Porque eso supuestamente no son el sector de mayor poder adquisitivo. Es una empresita que tiene la particularidad de estar radicada en Bahamas nada más. Pero es una empresita chica. Entonces, ahí ya tenés un quilombo. Que nunca se quiso analizar, pero ahora está otra vez te aparece sobre la mesa analizar. ¿Quiénes son los dueños de todas esas empresas offshore? Y lo del drama principal de todos estos números viene recién al segundo o tercer año. 2,5% este año probablemente se logre. 1,9% el año que viene de déficit fiscal se logre. Al tercer año, 0,9%, después que ya hiciste todos estos sacrificios. ¿Cómo llega? Y al 0% al otro año, ¿cómo llega? ¿Será el momento de replantear todo? ¿Qué sé yo? No sé, digamos, por eso es futuro. Lo que importa en el medio es qué es lo que va a hacer el gobierno una vez que tenga este acuerdo. Digamos, bueno, toma, tenés el acuerdo. ¿Qué haces ahora? ¿Qué hace con la política de ingresos? O le tengo que preguntar a Funes Rioja cuál es la política de ingresos. ¿Qué hace con el tema de las exportaciones para que las exportaciones se liquiden? O le tengo que preguntar a los exportadores que sacan los cereales por Rosario para ver cuánto voy a tener de exportaciones. Todas esas cuestiones tienen que ver con tomar definiciones políticas y decir, ¿saben qué? El gobierno somos nosotros, no los sectores poderosos. Y si tenemos que tomar decisiones a favor de la mayoría, y seguramente van a ser en contra de algunos sectores poderosos.